días, amados, amadas. Es un gozo nuevamente estar acá compartiendo las buenas nuevas del Señor. Hoy día tenemos un día precioso acá en Osorno y vamos a ver un tema muy importante para considerar, estar atento y tomar lo que el Señor hoy día nos quiere hablar para que podamos resistir, para que podamos también entender y comprender cuál es importante la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante las Escrituras para la vida de un creyente? ¿Por qué debe ser tan importante leer la palabra de Dios? He puesto como título a esta enseñanza: la palabra de Dios, fuente de vida eterna. Bueno, tenía un poco que ver ayer con el té de mujeres que tuvimos. Fue precioso, tuvimos un té de mujeres maravilloso. Y claro, colocamos ahí unos jarrones de agua y vimos que Jesucristo es agua viva cuando Él tiene ese encuentro con la mujer samaritana. Y siguiendo un poco con esa línea, tuve ese deseo de seguir colocando y añadí al título la palabra de Dios, fuente de vida eterna. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos a ver, esta es la escritura principal que vamos a tener como base, y creo que esta palabra la voy a dar en 2 domingos, porque hay bastante información. Esto habla el apóstol Pablo y le escribe a su gran colaborador y lo llama al hijo Timoteo. Y Pablo le escribe y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hablar un poco del contexto de estas sabias escrituras reveladas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Pablo ya vivía sus últimos días. Y en ese contexto está escrita esta palabra. Pablo ya vivía sus últimos días y estaba él en la cárcel. ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel Pablo? Estuvo en la cárcel por decretos de Nerón, que tanto perseguía a los cristianos. De este hombre, Nerón, donde los cristianos eran perseguidos.
y también arrestados. Injustamente. Pablo, ¿cómo era tratado Pablo? Como un verdadero delincuente. Cosa que sabemos que nunca lo fue. Pero así lo trataban los romanos, que lo acechaban y lo perseguían y no dejaban que siguiera predicando y escribiendo estas cartas. También agregar que sobre el apóstol Pablo ya venía su ejecución. Su ejecución era inminente. Y su ejecución fue en Roma, y con esa certeza Pablo habla este tema. Imagínense, Pablo encerrado, acosado en sus últimos días, y para Pablo era imprescindible hablar de este tema. Cuán importante es la palabra de Dios. El apóstol Pablo afirma que toda escritura es inspirada. Inspirada por Dios. La escritura, amados, es la propia vida y palabra de Dios. Es el corazón de Dios plasmada en sus escrituras. Es la misma de las palabras de los manuscritos que fueron escritos con cientos de años de antelación. Es la propia vida y palabra del Señor, de Dios Todopoderoso. La palabra fue inspirada por Dios y revelado a los hombres y mujeres de fe. Es muy importante esto, porque hay muchas personas que no captan y no entienden la palabra de Dios. La palabra de Dios uno debe recibirla, uno debe estar dispuesto y abierto para escuchar, meditar y comprender cada palabra. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a captarla, a comprenderla. Amados, la Biblia es absolutamente, la palabra de Dios es absolutamente veraz. Ustedes me preguntarán qué significa algunos, yo no sabía muchos años lo que era veraz. ¿Qué significa veraz? Es decir, que su palabra es sincera. Es sincera, es franca, es clara, es fidedigna y justa. También es digna de confianza e infalible. Es decir, la palabra de Dios no tiene errores. No tiene errores. Es incapaz
de engañar. Por eso la palabra de Dios es inspirada, inerrante e infalible. Es decir, es efectiva y segura. Es vida y poder. Eso es la palabra de Dios, amados. ¡Qué maravilla! Además, la palabra de Dios tiene valores éticos y morales para la vida del hombre, para la vida de las personas. El Señor nos da esa guía para caminar en ella. Porque cuando nos acercamos al Señor y tenemos un encuentro genuino y nacemos de nuevo, ese viejo hombre que estuvo acostumbrado a recibir del mundo valores que nos vienen de Dios, que nos vienen de su palabra, lleno de tradiciones, filosofía, religiones, cosas que realmente no nos edificaban ni alentaban mucho. Por eso la palabra es inspirada, trae orden, trae vida y trae como por dónde debemos conducirnos. ¿Cómo debemos caminar en la vida? Primero conoce la palabra de Dios y vas a caminar de forma perfecta para Dios. Por eso la palabra tiene valores éticos y morales que el mundo dice tener. Pero sabemos que el mundo no tiene que ver nada con la palabra y los principios de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mundo rechaza al Señor. El mundo rechaza la palabra de Dios. Por eso hay una lucha tan grande, amados, del hombre con el Creador. Por eso hay una resistencia tan grande que se da en personas, porque resisten la palabra de Dios, resisten a Jesucristo. Jesucristo también enseñó que la Escritura es la palabra inspirada de Dios, ¿no es cierto? Incluso en lo más insignificante, afirmó que todo lo que dijo lo recibió de su Padre. Es decir, toda palabra que habló Jesucristo, lo habló de su Padre. Él siempre buscaba al Padre. Él siempre, antes de hacer algo, se apartaba y buscaba guía de su Padre. Juan 5, 30, 31. Dice, está hablando acá Jesucristo, está hablando Jesucristo en primera persona y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo.
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¡Wow! Jesucristo está declarando esta palabra, amados. Además de eso, Jesús se refirió a la revelación que vendría en el Nuevo Testamento. Recordemos que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento en la Biblia. Por lo tanto, cuando dice que Jesús se refirió a la revelación que vendría en el Nuevo Testamento de parte de la persona del Espíritu Santo y por medio de sus apóstoles, que serían los embajadores en seguir proclamando la palabra del Señor. Juan 16:13. ¿Qué dice Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a Juan 15, 26 y 27. Dice Juan 15, 26 y 27. Jesucristo está hablando. Dice, pero cuando venga el Consolador, y esta es la persona. ¿Por qué estamos hablando del Consolador? ¿Por qué estamos hablando del Espíritu Santo? Porque iba a ser el Espíritu Santo, el Consolador, que iba a inspirar y que iba a alentar a sus discípulos, a sus apóstoles, para que siguieran enseñando lo que Él le estaba enseñando esos 3 años que estuvo con ellos. Por eso el Señor habla de que Él se iba, pero iba a estar con ellos alguien mayor, dice la palabra, que es el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Es decir, el Espíritu Santo, a través de su poder, de su gloria manifestada, Él seguirá dando testimonio acerca de la vida de Jesucristo a los discípulos, a los apóstoles y luego a la iglesia primitiva. Él dará testimonio acerca de mí. Y nosotros daremos testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahí está hablando de sus discípulos, que somos también nosotros. Por lo tanto, negar la total inspiración de las Sagradas Escrituras es poner a un lado al testimonio fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Amados, la palabra de Dios es nuestra guía, es la vida, es la alegría de nuestro corazón. Su palabra
es un tesoro que el creyente debe cuidar y que debe conocer. Que debe conocer. Por eso debemos estar siempre leyendo las Escrituras. ¿Para qué? Para ser instruidos. Para que tengamos revelación de Dios ante alguna situación que debamos de enfrentar. Es en esos momentos clave que podemos declarar su palabra. Vamos a ver algo ahora bien interesante que nos va a ayudar, amados, en algo específico. Ahora veamos qué poder tiene la palabra de Dios para la vida de un creyente. Vamos a ver algunas cosas que son muy importantes. Repito, vamos a ver qué poder tiene la palabra de Dios en la vida personal ahora, en tu vida como creyente. Primero lo que debemos decir, que la palabra de Dios no es estática, sino más bien es una palabra dinámica y muy poderosa. Amén. Amén. Poderosa y eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, está viva, amados. Produce cambio en la palabra de Dios, en las personas, en los creyentes. Es viva, es eficaz. Y dice el libro de Hebreos, dice que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, amado, realiza grandes cambios en la vida del creyente. A medida que voy creciendo, a medida que voy leyendo, a medida que voy declarando su palabra para mi vida, para mi familia, para mi entorno, para mi barrio, para mi iglesia, porque cuando declaro la palabra de Dios, declaro vida. Vida. Jesucristo declaró la palabra y dio vida a cientos y miles de personas. Por eso, la palabra del Señor es viva y eficaz y poderosa. Isaías 55:11. La palabra de Dios realiza grandes cosas. Así será, dice el profeta Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Mi palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. Amado, por eso
cuidado con lo que confesamos, con lo que decimos. Nuestra boca tiene poder para declarar vida y también para declarar muerte. Así que, ojo con eso. Siempre nuestras palabras deben ser dulces como la miel. Siempre en nuestras palabras debemos declarar lo que hemos y estamos aprendiendo cuando leemos su palabra. Siempre debemos declarar que su palabra es viva y eficaz y es poderosa. Su palabra reprende a las tinieblas. Su palabra es gloria y vida eterna. Su palabra produce un despertar espiritual para quienes lo reciben. Y también puede traer condenación para los que la rechazan. Por eso hay que estar muy consciente de lo que estoy compartiendo ahora. Repito, su palabra puede producir un despertar espiritual que es necesario vivir y experimentar para quienes reciben al Señor, como nosotros, o cualquier persona que se acerca a Él. Pero también puede transformarse en una condenación para los que la rechazan. El salmista escribió: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová, dice el salmista, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, el Señor, el Padre, vemos que en el libro de Génesis creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en Él. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Cuántos días se demoró? Y al séptimo reposó. Y todo con su palabra. ¡Wow! Qué importante lo que decimos. Qué importante lo que a veces declaramos. Qué importante que cuando estamos en una prueba o cuando estamos en una situación adversa, ¿qué es lo que declaramos? ¿Qué es lo que confesamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que está en mi corazón en ese momento de prueba, de aflicción? ¿Cuántas veces el apóstol Pablo, encerrado día y día injustamente, habrá salido de su boca alguna palabra de mal? No lo creo. Al contrario, llamaba a Timoteo a la cárcel y le enseñaba y le decía y le declaraba y lo discipulaba. Qué precioso. En un lugar quizás con grilletes de cadena. ¡Wow! Entonces, amados, la palabra de Dios tiene el poder de impartir vida nueva. Y el apóstol Pedro asevera que los creyentes nacen de nuevo por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
Vamos a ir concluyendo. La palabra entonces de Dios es como una espada de doble filo que Dios ha dado para poder luchar contra el asedio de las tinieblas, amados. Acá tenemos una herramienta y tenemos claridad que la palabra de Dios es la que ahuyenta a las tinieblas. Cuando las tinieblas ves que te están atacando o que hay desaliento, desánimo, te cuesta orar, toma la palabra de Dios, declárala y las tinieblas van a huir. Y luego podrás hacer lo que Dios quiere que hagas. Pero a veces tenemos que enfrentar batallas, amados. Y las hemos enfrentado. Y las vamos a seguir enfrentando. Pero Jesucristo ya venció al enemigo. Por eso nosotros debemos tomar su palabra, declararla con firmeza, sin dudar. Y las tinieblas retroceden. No pueden hacer nada contigo. No pueden hacer nada contra ti. Por eso, amados, cuando nos veamos en una situación con Él o en debilidad, tomamos la palabra. Señor, en mi debilidad tú te haces fuerte, Señor. Me siento débil, pero tú dices que tú eres fuerte en mí. Yo me tomo de eso. ¿Y Dios qué hace? Te da fuerza. Te levanta. Te da fuerzas sobrenaturales. No naturales. Porque en las naturales se cae, ¿no? Hay cansancio. Pero cuando está el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, te enciendes de nuevo. Es el Espíritu Santo, amados, también que está con nosotros. Con esto terminamos entonces. La palabra de Dios es la espada que Dios nos ha dado para poder luchar contra las tinieblas. Cuando estamos en aprietos, cuando estamos tentados, cuando hemos sido probados, cuando estamos en la prueba, cuando vemos que hay ataque espiritual a mí o a mi familia, debo tomar una postura y debo enfrentar a las tinieblas. No puedo quedarme quieto y no hacer nada. Porque si no, el diablo va a querer hacer y va a poder hacer cualquier cosa. Pero el Señor no quiere eso, amados, porque Él venció ya las tinieblas. Él venció ya al enemigo. Pero el Señor quiere darte a ti esa autoridad para que tú la tomes y la uses a través de su palabra. Es su palabra entonces la que nos defiende. Como una espada que rompe todo lo que se levanta contra nosotros. Su palabra es una arma espiritual contra las huestes espirituales de maldad. Por eso no vemos a los demonios, pero están. Hay una guerra, amados. Todos los días tienes una guerra espiritual. Y tienes que enfrentarla con la palabra de Dios, con alabanza, con adoración, declarando para ti, para tu casa, tu esposa, tus hijos, declarando para tu iglesia, declarando para tus vecinos, declarando para los que invitaste al té de mujeres. Declaro yo que esa amiga que invité ayer va a ser rescatada por Jesucristo. Jesucristo la ama. Él dio su vida por ella en la cruz. Por lo tanto, el diablo no tiene nada que hacer sobre ella. Estoy hablando la palabra.
No estoy hablando algo que se me ocurrió. Señor, tú dices que tú eres poderoso, hacedor de maravillas, haces milagros, hiciste prodigios. Yo, Señor, quiero lo mismo en mi casa. Quiero salvación. Quiero que tu poder se manifieste. Que tu gloria se manifieste. Ayúdame, Señor. Hazme útil. Ayúdame para predicar. Ayúdame, Señor. Enséñame. Aquí estoy. Él nos defiende. Y cuando tenemos la espada que rompe todo lo que se levanta contra nosotros, es entonces un arma espiritual que debemos usar. Que debemos usar. Amado, porque si no la usas, vas a empezar a decaer y no te vas a dar cuenta después de las cosas espirituales. Y vas a pensar que estás bien, y estás en un engaño, y estás en metido en cosas que no te dan ni cuenta que el enemigo te ha empezado a llevar. ¿Por qué? Porque no lo resististe, no diste la batalla, no enfrentaste la situación, quedamos en una posición errática o en una actitud pasiva. Eso Dios no quiere con tu vida. Terminamos con lo último. Amado, la palabra de Dios, entonces es viva y nos alumbra. Vamos a esa escritura tan linda que está en Salmo 119, 105. Y con esto terminamos. La palabra. Lámpara es a mis pies. Yo imagino, aquí la lámpara. Voy avanzando y una lámpara me sigue y alumbra mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. Y voy bien, me voy alumbrando y voy siguiendo esa luz. Y de repente veo alrededor cosas que no, por acá me voy, por donde me lleva el Señor. Y eso es efectivo, es real. Por eso el Espíritu Santo pone el sentir en la vida del hombre. De repente, de nada, tengo un sentir de orar por alguien, algo está pasando. ¿Le ha pasado? Mucho. Orar, Señor, orar en lengua, orar, clamar, buscar la palabra. Señor, no sé qué está pasando, pero declaro que tú eres el sanador, declaro que tú eres la fuente de agua viva, declaro que tú eres el buen pastor para esa persona en la situación que esté, Señor. Sálvalo, levántalo, ayúdale, Señor. Declaro vida de su palabra. Hasta aquí llegamos. Pasa muy rápido el tiempo, muy rápido. Así que, amado, espero que sea de bendición esta palabra. Seguimos con la segunda parte final el domingo que corresponda. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Y amén.